Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en otro capítulo más de Bocas del Tiempo, en vivo, en directo, aquí por Noticias Paraguay. Como cada miércoles de 21 a 22 horas, le doy las gracias a Renan Rexiegel, nuestro virtuoso violinista que cada vez viene más elegante. Hola Renan, ¿cómo estás? Buenas noches Andrés, ¿cómo estás? Con esa interpretación fantástica de Vive la Vida. Teníamos un poema de Octavio Paz referente a la primavera, que hace 48 horas empezamos a transitar y parece que va a ser muy calurosa. Tenemos 36 grados para mañana, 40 para el día sábado, así que vamos a ver cómo se presenta. Pero hoy queremos tocar un tema muy sensible, un tema que va a ser fundamental para el transcurso de los meses que vienen, sobre todo del año 2021. Vamos a hablar del presupuesto general de gastos de la Nación con énfasis en lo que le corresponde al Ministerio de Salud. Es decir, el dinero que tiene que ir destinado a salud. Sabemos que esta pandemia nos tomó de contrapierna, nos tomó desprevenidos, desnudó muchísimas falencias de nuestro sistema de salud que por años, por décadas tuvimos postergados y que quizás sea, decíamos, el único punto positivo de toda la pandemia, que por fin le hicimos caso, echamos un ojo y pusimos manos a la obra a tratar de recuperar ese tiempo perdido en materia de infraestructura de salud y precisamente ese recurso, ese crecimiento que tuvo el Ministerio de Salud, debemos apuntalarlo. No puede haber un vuelta atrás, no puede haber un retroceso en lo que ya se hizo, y eso depende mucho del dinero que el Estado le asigne para el presupuesto general de la Nación para el año que viene. Y esta semana es clave porque el viernes el Ministerio de Salud tiene que ir al Parlamento, tienen que ir a defender cada uno de esos puntos. Por eso hoy queríamos darle una mirada especial a este tema que en esta semana es muy importante, que en los meses que vienen va a ser decisivo, va a ser quizás un punto bisagra en la historia del Ministerio de Salud. Y eso es importante que hoy lo pongamos al tapete, que hoy como protagonista que nos gusta entrevistar durante los miércoles aquí en Bocas del Tiempo, tengamos de primerísima mano eso que el viernes va a pasar en el Parlamento. Y por eso quiero, antes de presentar a nuestro invitado, uno de ellos presente en el piso, el otro va a estar presente a través de la tecnología, a través del Zoom, de la videollamada. Quiero poner en contexto este tema del cual hice una pequeña introducción con el siguiente BTR. El presupuesto 2021 para la salud en Paraguay. El Ministerio de Salud experimentó un crecimiento importante en infraestructura y recursos humanos en el tiempo de la pandemia. Fueron necesidades históricas, deficiencias que por décadas sufrió la gente y que por fin tuvieron un momento oportuno para ser satisfechas. Quizás el único punto positivo que deja este tiempo de crisis sanitaria. Pero ahora hay que mirar al futuro. Ese crecimiento debe ser sostenido. El Estado paraguayo debe apuntalar presupuestariamente el mantenimiento de la nueva estructura para evitar retrocesos. El Poder Legislativo tiene la palabra, o definitivamente le da al pueblo la salud que se merece, o seguimos con las mismas mezquindades de siempre. Hoy, en Bocas del Tiempo, hablaremos del tema con el Viceministro de Salud Pública y Bienestar Social, Dr. Julio Rolón Vicioso, y el Dr. Emiliano Fernández Franco, director de la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud. Muy bien, presentado el tema, entonces vamos a presentarle, valga la redundancia, a nuestro invitado hoy, el doctor Emiliano Fernández Franco. Doctor, muchísimas gracias por venir, es un honor tenerlo aquí en el piso, en NPI, en Bocas del Tiempo. Vamos a echar mano a su enorme conocimiento en materia financiera, en materia de compras, que es su especialidad dentro del ministerio, porque mucha parte de este presupuesto del Ministerio de Salud va a su departamento, entonces conocer con detalle lo que representa la calidad de ese gasto público va a ser importante también. Buenas noches, doctor, gracias por venir. Muy buenas noches, gracias Andrés por la invitación, por el espacio justamente para compartir todos estos temas que son de interés público, de interés nacional y que de alguna manera
puede marcar el rumbo de los acontecimientos, ¿verdad? Que es el presupuesto del Ministerio de Salud, la manera en que el Ministerio de Salud gasta los fondos y son elementos bastante importantes para el desarrollo inclusive de la nación. Así que gracias por el espacio, por la oportunidad para desarrollar estos temas de mucho interés y un saludo a toda la audiencia también. Sí, efectivamente. Bueno, doctor, entrando en tema, mucho se discute en el Parlamento cuando se acercan unos números y varía de año en año. Estuve mirando la variación que sufrió desde hace mucho tiempo a esta parte es significativa, de un 1.7 a un 4% del Producto Interno Bruto en 13 o 15 años. Parece mucho, pero si uno ve comparativamente hablando con números de la región, verdaderamente Paraguay le asignó hasta aquí un porcentaje muy bajo, el más bajo de la región con respecto al Producto Interno Bruto a salud. Eso significa que hasta que llegó esta pandemia no era prioridad para el Estado paraguayo la salud de sus habitantes. Sin embargo, cuando se discute, decía, esos números, también se discute la calidad del gasto. Es decir, no solamente se trata de aumentar el presupuesto por aumentar, sino también mejorar la calidad del gasto, y en eso ustedes, los técnicos, los que están adentro y los que deciden las compras, tienen mucho que ver, doctor. Sí, efectivamente, y para poner un poco en una perspectiva también global y más macro del tema de lo que es un presupuesto en salud, es importante destacar que la recomendación internacional de OPS, países de OCDE, hablan de un 6% del Producto Interno Bruto como gastos de salud para tener una atención medianamente favorable para la población. Hablamos de un 6% recomendado internacionalmente. Si entendemos que nuestro presupuesto, estoy hablando en promedio, ahora para no tener un año en particular, nuestro Producto Interno Bruto, es de 40.000 millones de dólares al año aproximadamente. Un 6% son 2.4 mil millones de dólares. Nosotros hoy tenemos un presupuesto en promedio del Ministerio de Salud de 1.000 millones de dólares, más o menos, ¿verdad? Depende de los años. Entonces, para llegar a estándares recomendados internacionalmente por la OPS, estándares de la OCDE, países de la OCDE, tenemos que duplicar el presupuesto que tenemos y un poco más, casi 1.200 millones de dólares tenemos que crecer. Entonces, las discusiones, crecimos 5%, el 1.000 millones, crecimos un 100 millones de dólares, 200, son discusiones importantes. El objetivo global es ir a estas cifras, que son cifras bastante importantes, enormes, pero son cifras recomendadas internacionalmente y cifras donde llegan países de la OCDE, donde dan ese estándar de salud a la población. Entonces, el desafío más allá del año, de un crecimiento del 3, de un 100 millones de dólares, es un crecimiento de duplicación y un poco más del Producto Interno Bruto para llegar a esta cifra. Ese es el primer punto que hay que tener en perspectiva. ¿Qué hizo esta pandemia? Yo creo que esta pandemia, con una brutalidad enorme, tanto sanitaria, demostró también brutalmente la necesidad financiera. Demostró brutalmente las necesidades de infraestructura. Nos desnudó. Nos demostró brutalmente la necesidad de más recursos humanos. Nos demostró brutalmente la necesidad de más camas de terapia intensiva. Nos demostró brutalmente que el manejo financiero es tan importante como el manejo de la salud del cuerpo humano. Así que esta pandemia acentuó estos procesos y perdón que diga esto, quizás enhorabuena que entendamos que eso tiene que ser así. Yo como economista hoy estoy contento de que estas cosas sucedan porque finalmente un gasto de salud no es un gasto de atención médica sanitaria solamente, es un gasto de desarrollo económico. Es un gasto de crecimiento, es un gasto que potencia a todo un país. Así que la pandemia nos desnudó, nos demostró y nos hizo pensar fuertemente en estos temas, pero sabemos que el desafío, más allá de estos cambios de presupuesto anual de 100 millones, 15, 20, tenemos que llegar al 6% en algún momento, duplicar. Eso nos demostró la pandemia y ese es el punto en el que tenemos que trabajar. Indefectiblemente en estos temas de presupuesto están las dos partes. Lo que presupuestamos, pero también la calidad del gasto, que es lo que acabas de decir, que es tan importante como el nivel de dinero que nos proporcionan, la calidad del gasto que tenemos para salud. Sí, y es cierto, hay un dato estadístico que pinta de cuerpo entero al paraguayo, es decir, cómo somos. Ese 3,03% que veníamos teniendo del PIB
en cuanto a lo que se destina en el presupuesto general de gasto de la Nación a salud, es el más bajo de la región y está en un promedio, digamos, a la mitad mundialmente hablando, sí, ¿verdad? De 192 países creo que estamos en el 96 más o menos. No somos los peores, pero tampoco estamos entre los primeros. Pero sí en la región somos los que menos asignamos dinero a salud. Pero sin embargo, el otro dato que se contrapone es que para el COVID somos el tercer país que más dinero gastó para el COVID. Es decir, Perú un 8.9%, Brasil un 8.6% y Paraguay viene inmediatamente detrás con 8%, mucho más que otros países con mayores recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que nos asustamos o por fin las autoridades miraron lo que es salud y hacía falta tanto que se inyectó o por lo menos se presupuestó un dinero porque tampoco se gastó todo, pero esa dicotomía de no hacerle caso nunca y encontrarnos con una realidad tan lacerante como la que nos encontramos y de repente le asignamos un dinero fantástico, fabuloso, fuera de serie para cualquier ministerio en Paraguay, muestra un poco el desorden en el orden de prioridades que tenemos. Bueno, y eso es lo que no tiene que volver a pasar. Ese dinero asignado a salud que pueda dar la cobertura al ciudadano promedio, al ciudadano de a pie, a la gente, al pueblo, tiene que ser normal, tiene que ser anual y tiene que mantenerse en el tiempo para que no solamente este crecimiento que experimentó ahora el Ministerio de Salud se pueda sostener financieramente, sino también que otras cuestiones que estuvieron por muchos años todavía abandonadas y que aún hacen falta se puedan ir cubriendo, ¿verdad? Efectivamente, un dato quiero un poco aportar, ¿verdad? En la línea del argumento que estás refiriendo. El gasto de bolsillo en Paraguay es un gasto de aproximadamente 42%. El gasto de salud que tiene una persona, el 42% tiene que sacar el dinero de su bolsillo y pagar las cuentas. Es un dato estadístico global. 42%. 42%. La recomendación internacional para que nos genere un gasto catastrófico, sacar el dinero del bolsillo es un gasto catastrófico para mucha gente. Sí. Catastrófico significa que lleva mucho dinero del ingreso que percibe. 42% es bastante elevado. Sí. Esto también tiene como estadística de referencia un 20%, ¿verdad? Como estándar, ¿verdad? Para tener no gasto catastrófico en la gente. Entonces, lo que quiero puntualizar con eso es que este mantenimiento de este nivel de gasto, que hoy el COVID nos demuestra, el incremento inclusive tiene que llegar a que la gente gaste cada vez menos en su bolsillo para cuestiones de salud, que gaste menos en medicamentos que tiene que comprar en la farmacia, que gaste menos quizá en una atención médica por especialista quizás no está disponible en el sector público o por diversos motivos. Entonces, una de las enseñanzas quizás que nos está dejando, quizás nos van a dejar muchas más, esta pandemia, es que tenemos que mejorar, tenemos que tener calidad, tenemos que mantener y el gasto de salud es un gasto impostergable. Todas estas mejoras que están sucediendo, las mejoras en los hospitales, más médicos en terapia intensiva, enfermeras pagadas también con remuneraciones extras, médicos, son cosas que hay que mantener. Yo creo que no puede haber una vuelta atrás de los niveles de gasto de salud y cada año tiene que haber un incremento inclusive, pero incremento entendiendo que vamos a trabajar también en la calidad, porque de nada sirve incrementar un presupuesto que no tenga calidad del gasto. Es una trampa mortal esa. Sí, totalmente. Es una canilla abierta, dirían los colegas periodistas que les gusta hablar de corrupción, ¿verdad? De repente mucho dinero es también caldo de cultivo para la corrupción, pero cuando ese dinero está bien controlado, entonces ayuda un poco al gasto. Vamos a hablar, doctor, después de la pausa, exactamente cuáles son los problemas que se tienen para que el gasto, la calidad del gasto mejore, cuál es la burocracia que hay que superar, qué es lo que hay que cambiar dentro del ministerio para que se optimice ese dinero que llega al ministerio, ¿verdad? Y sobre todo también hablar un poco, doctor, de cuáles son los cambios que se experimentaron ahora en este tiempo de pandemia administrativamente, cuáles son los que tienen que quedarse definitivamente, porque siempre escuchamos a la gente de salud que los presupuestos de salud, las compras de salud
no se corresponden a compras con otras UOC de otros tipos de ministerios, porque el gasto de salud también comprende un entendimiento muy acabado de lo que se compra, es muy especialísima la materia. Sí, entonces hay cosas que hay que mejorar para que esa calidad del gasto pueda crecer, ¿verdad? perfecto. Bueno, a ver, vamos a contactar probablemente después de la pausa con el viceministro de Salud. Queremos también la posición política, porque aquí hay además de la conversación altamente técnica que podamos tener con el doctor Emiliano Fernández, quien es economista y maneja el área de compras del Ministerio de Salud, también hay una mirada política, una mirada que tenga que ver con los objetivos, con los altos objetivos que persigue el Ministerio de Salud, y esa mirada la vamos a tener de la voz del viceministro de Salud, el doctor Julio Rolón Vicioso. Todo esto después de la pausa. Vamos a disfrutar de un hermoso tema, del violín de Renat Rexiael. Excelente, qué lindo tema. Garota de Ipanema, Tom Jobim. Brillante, Renan. Muchas gracias. Doctor, ¿qué es lo que puede limitar, digamos, burocráticamente para que se haga un buen trabajo en materia de compras? Bueno, es una respuesta compleja, pero voy a tratar de simplificar, ¿verdad? Por el tiempo que tenemos y bueno, Sí. y porque siempre a veces la simplificación nos ayuda a entender mejor eso. Vos decías antes de la pausa que no es lo mismo son las compras de salud que las compras de otros ministerios. Exacto. Por la naturaleza de lo que se compra, ¿verdad? En comprar un mueble y comprar un medicamento. Y yo quiero ponerte una frase, no es lo mismo comprar, y perdón que sea con esta sinceridad, no es lo mismo comprar un fármaco oncológico que comprar un detergente para limpiar el piso. Sí. Diciendo esto, lo que seguidamente te digo es que las mismas reglas para comprar el detergente tenemos para comprar el oncológico. Es cierto. Entonces, partiendo de esa base, podemos entender que ya de alguna manera visorar que hay algunos elementos que no pueden ser iguales. Las reglas para comprar insumos médicos, para comprar medicamentos, para comprar reactivos, para comprar equipos de biomédica, respiradores, monitores pulmonares, para comprar ambulancias, no pueden ser las mismas reglas para una compra de otra naturaleza. Lo primero que quiero puntualizar, entonces, las compras están sometidas a regímenes legal, hoy la 2051 y su decreto reglamentario, que nos acompañan a la complejidad, al proceso de compra pública del Ministerio de Salud, no en general, pero en particular, y también a las urgencias que se dan. En salud hay un gran volumen de compras, hay una diversidad de compras, tanto desde el punto de vista de todos los instrumentos que tiene la ley 2051, como del tipo de bienes que compramos. Se compran medicamentos oncológicos altamente especializados, equipos de biomédica, respiradores, monitores, para terapia intensiva, insumos altamente complejos. Entonces, esta es una diversidad enorme que la ley no condice, y la urgencia es otro elemento importante. Si bien es cierto, nos falta planificar con más fuerza, esa es una debilidad que hay que trabajarla, eso ya es una cuestión interna del Ministerio de Salud, uno de los desafíos que tenemos, hay procesos que tenemos que acortarlo. También es cierto que la ley no condice también con estos procesos de urgencia que son naturales en las compras de salud. Pueden haber compras clasificadas, pero también hay compras de mucha urgencia, y la ley tiene muchos elementos
que no son tan versátiles para estas compras de urgencia. Y también, ¿por qué no para las compras planificadas? Entonces, hay dos grandes vertientes de trabajo para mejorar las compras en el ámbito de salud. Primero que nada, una reglamentación acorde a la naturaleza de las compras médicas o las compras de salud, si podemos decir en general, y un también proceso interno de mejora y fortalecimiento al interior del Ministerio de Salud para que estas compras también tengan un proceso eficiente en el ámbito interno del Ministerio. Dos áreas de trabajo bastante importantes que desarrollar. Correcto, y vamos a ahondar en esas dos áreas. Tengo entendido que está la comunicación establecida con el señor viceministro de Salud. Buenas noches, doctor Rolón Vicioso. Gracias por atendernos. Le robamos un poquito de tiempo. Estamos en una semana importante, por eso lo molestamos. Gracias por estar ahí. Hola Andrés, un saludo a Emiliano, a la audiencia, a las órdenes. Acá le estamos decoreando al doctor Emiliano Fernández Franco en materia de números, la parte técnica, pero como decía yo hace rato, doctor, también hay una parte política, una parte que tenga que ver con los altos objetivos que el ministerio se traza y que en esta semana o el viernes específicamente es una fecha muy importante para sostener todo lo que se hizo a través durante todo el año 2021 y eso va a pasar en el Parlamento el próximo viernes. Por eso queríamos conocer de ustedes qué es lo que va a pasar, cuál es el argumento más importante de defensa, por qué el Parlamento debe ampliar, si es posible, en un 100% el presupuesto de salud para el 2021. Lo más importante, Andrés, en los 4 grandes ejes que son la infraestructura humanos, los talentos humanos, insumos y medicamentos y el equipamiento. Entonces, esos 4 ejes de acciones tienen que sostenerse a lo largo de lo que resta del año y en los siguientes años, porque lo que hizo el COVID fue acelerar un crecimiento de la infraestructura, del número de recursos humanos y de todo lo que sabemos de salud, en un rango de tiempo inferior, de manera a poder enfrentar lo que significa esta pandemia en términos de demanda de servicios hospitalarios. Esto es simplemente una infraestructura que, una vez superada esta pandemia, y ojalá sea lo antes posible, va a formar parte de la infraestructura que se venía necesitando desde hace mucho tiempo. Y es por eso que el presupuesto de salud el año que viene va a tener que permitir sostener todo lo que se ha venido instalando en materia, repito, de infraestructura, recursos humanos, insumos, medicamentos y equipamientos. Porque además, no hay que olvidar que nosotros como política de salud tenemos un eje que es fundamental, que es la atención primaria en salud, que también tiene una planificación a mediano y largo plazo que implica el crecimiento de la infraestructura y eso conlleva obviamente a la contratación de recursos humanos, insumos, compra de insumos y medicamentos y todo lo que rodea a instalar un servicio de salud en una comunidad. Lo que el doctor Julio Mazzoleni va a hacer el 28 va a ser un poco una defensa y una argumentación en base a la realidad que estamos viviendo y a los requerimientos futuros en materia de salud pública, recordando que si bien mediáticamente hoy estamos todos concentrados en lo que es el COVID, sigue la dinámica normal de la atención en salud que implica la enfermedad no transmisible y un montón de otras situaciones. Entonces, es una situación, como decía Andrés, compleja. Emiliano está trabajando con la Dirección General de Administración Financiera en una pata demasiado importante que tiene que ver con los procesos para la compra y estamos tratando de acelerar y por supuesto lo más importante es, repito, sostener todo lo que se ha instalado ya y a partir de ahí también pensar en un crecimiento de acuerdo a las disponibilidades financieras, porque hay que entender que estamos en una crisis mundial y que afecta a Paraguay y obviamente las recaudaciones han caído. No solamente el crecimiento en terapias intensivas, doctor, tengo entendido que también ese crecimiento en el presupuesto es para encarar enfermedades como por ejemplo el cáncer o enfermedades lisosomales, o la mayor parte va a las UTI, a los recursos humanos que sufrieron una expansión muy importante en este tiempo de pandemia. En realidad vamos a tratar de hacer una distribución equilibrada para sostener todo lo que ya tenemos. Tuvimos un crecimiento muy importante, casi estamos llegando
duplicar el... A ver, doctor, le interrumpo porque se cortó un poco la comunicación. No se entendió bien la última parte. Si nos podría repetir, le vamos a estar agradecidos. Ahora dependiente del Ministerio de Salud Pública. Y estamos en esa... Hola. Sí, ahora lo escuchamos bien, doctor. ¿Ahí me escuchás? Le escucho perfectamente ahora. No, te estaba diciendo que obviamente vamos a tener que hacer una distribución de acuerdo a una escala de prioridades. Lo que pasa es que en salud todo es prioritario. Claro. Las unidades de salud de la familia, que son los establecimientos de menor complejidad en términos de capacidad de resolver cuestiones médicas, es tan importante como un hospital especializado. Entonces no podemos nosotros vestir un santo desvistiendo uno. Entonces estamos en un proceso de construcción de un sistema de salud que permite responder a la demanda para abarcar a la mayor cantidad de la población posible. Es un gran desafío porque también nosotros estamos impulsando la reforma en la salud pública, que pasa por una evaluación profunda del modelo de financiamiento, del modelo de gestión, el modelo de servicio, y eso también lleva su tiempo. Es decir, nosotros estamos, además de fortalecer todo lo que tiene que ver con la lucha contra el coronavirus, estamos procurando y haciendo el esfuerzo necesario también para cubrir las otras enfermedades y las otras situaciones, porque salud pública no es solamente enfermedades, es mucho de prevención y promoción, y eso demanda también un gran esfuerzo y una gran inversión. Sin duda. Doctor, leía, cuando estaba mirando un poco los números de años anteriores, leía en noviembre del año pasado, cuando el ministro hablaba del presupuesto que le iba a corresponder este año, hablaba un poco de que estamos a la mitad de lo que realmente necesita el ministerio para cumplir mínimamente su rol en términos porcentuales sobre el PIB. Lo que se presentó y lo que se va a defender el 28 en el Parlamento hace en números concretos, redondos, es más o menos el doble de lo que se le asignó para el 2020. No, en realidad, Andrés, para ser sincero, es casi lo mismo. Se habló inclusive de una disminución del 3%, pero en realidad si uno suma todos los recursos financieros de diferentes fuentes, prácticamente mantenemos el mismo nivel. Lo que sería interesante es que podamos cargar sobre ese presupuesto base lo que hemos invertido hasta ahora en la lucha contra el coronavirus, que estará orillando ya casi los 500 millones de dólares. Es decir, realmente es una situación muy compleja, con un escenario en donde las recaudaciones han caído y en donde la economía del país se ha visto afectada y en la que habrá que también considerar otros ámbitos para la inversión. Entonces, salud es una prioridad para el gobierno. Desde un principio de esta gestión del presidente Mariano Benítez, eso se ha traducido en obra, en contratación de recursos humanos, en inversión en insumos y medicamentos. Pero en salud todo es insuficiente porque las necesidades son infinitas y los recursos son finitos. Entonces, estamos luchando, Andrés, y creemos que el Parlamento va a entender que es importante invertir y seguir aumentando los recursos financieros para destinarlos a la salud pública. Doctor, técnicamente, ¿cuál es la idea con respecto al tema de los 500 millones, que ciertamente es un compromiso del gobierno? Figuran los papeles, no está el dinero físico, pero sí un compromiso. Trasladar eso al presupuesto y después que el presupuesto le asigne ya como parte del presupuesto general de gasto a salud, ¿es más o menos ese el dibujo técnico que Sí, se quiere hacer? exactamente. Creo que Emiliano puede andar en más detalle al respecto, pero esa es más o menos la idea que tenemos, considerando que durante todo este lapso se ha instalado un nuevo nivel de servicio en términos de nueva infraestructura, de cantidad de recursos humanos e insumos de medicamentos, es decir, la demanda obviamente aumentó y eso deberá conservarse, sostenerse, mantenerse e inclusive potenciarse el año que viene. Nosotros ya no podemos retroceder de lo que se ha establecido como una línea de base en este momento. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es apuntar a un crecimiento sostenido, un crecimiento también que sea sostenible en el tiempo, financieramente hablando, y yo creo que están dadas las condiciones para poder iniciar ese proceso que implica también la reforma, porque en algún momento, Andrea, habrá que plantear que aquel que puede contribuir
que lo haga, y si bien el IPS es el órgano recaudador y que ofrece la garantía de la jubilación y al mismo tiempo servicio médico, en algún momento también habrá que plantear la separación de lo que es la jubilación de los servicios médicos y juntar todo lo que significa atención médica en un solo ámbito y que se distribuya de manera equitativa e igualitaria, con un aporte que provendrá seguramente de cada uno de nosotros y con el Estado siempre conservando un nivel de inversión para aquellas personas que no puedan aportar. Es decir, nosotros estamos viendo todas las aristas, obviamente estamos concentrados en la lucha contra el coronavirus, pero somos optimistas en relación al año que viene. Bueno, ojalá tengan en la gestión ante el Parlamento el éxito que todo el pueblo espera, tener un acceso a la salud y una salud de mayor calidad en Paraguay. Del monto se encargarán de ustedes y de la calidad del gasto se encargará acá el doctor Fernández, así que vamos a seguir hablando con él de ese tema y ojalá estos parlamentarios que a veces se llenan la boca hablando de bondades, ojalá con su voto realmente demuestren que están del lado del pueblo paraguayo y le den a salud lo que realmente el pueblo necesita, ¿no? Yo, Andrés, quiero en primer lugar felicitarte porque sos el primer periodista que logra que esté en su set el economista Emiliano, porque es reticente a este tipo de Y participación. es de Así que familia de yo te periodistas, pido, doctor. ¿Eh? y conste que sí, ¿eh? Sí. Entonces yo te pido primas al máximo en términos de todo lo que ya venimos invirtiendo. Sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Sé que estás muy ocupado, te sacamos una reunión importante, así que valoramos mucho tu tiempo y muchísimas gracias por esta intervención, muy amable. A las órdenes siempre, un saludo a Emiliano también. Muy bien, el doctor Julio Rolón Vicioso, viceministro del Ministerio de Salud Pública. Doctor, después de la pausa vamos a seguir como orden del viceministro, vamos a exprimirte, así que sabes mucho con todo gusto, y es importante que con la todo gente gusto. también se vaya enterando de los pormenores que pasan ahí adentro del ministerio. Con todo gusto. Bien, vamos a una nueva pausa, pero no sin antes deleitarnos con el eximio violín de Renan. Muy bien, estamos de vuelta. Tenemos el informe del Ministerio de Salud del día de hoy. Ahí está. Esto acaba de salir. Procesamos, dice el Ministerio, 2.977 muestras, 743 casos positivos, 735 de ellos casos comunitarios y 8 del exterior. Lamentamos informar 22 fallecidos. En total van 727 fallecidos desde el inicio de la pandemia. 685 internados, de los cuales 157 están en unidades de terapia intensiva. Hay 610 recuperados, suman en total 19.867 los que se curaron de la enfermedad. En total, los casos de confirmados suman 35.571. Entre los 22 fallecidos hay un masculino, una persona de sexo masculino de Paraguarí, de 35 años, el más joven, y la persona de mayor edad tiene 91 años, una señora que residía en el departamento de Concepción. Los extremos en edad en estos 22 fallecidos, que sigue siendo un promedio importante. En agosto habíamos terminado con casi 9 fallecidos en promedio por día y un poquito más de 350 contagiados por día. Y en septiembre esos números se duplicaron, 18 fallecidos por día, exactamente el doble que agosto, y más de 750 contagiados por día. Y hoy tenemos un número mayor incluso al promedio de septiembre, 22, el promedio de septiembre es de 18, y también la cantidad de contagiados sí está en el promedio que viene teniendo este mes de septiembre. Realmente números que
no son nada alentadores, que nos dicen que estamos en el peor momento de esta pandemia en Paraguay. Doctor, volviendo a lo que estábamos hablando, para que la gente entienda, ¿cuál es un proceso de compra? ¿Qué le difiere a la compra de un ministerio a la compra de una empresa cualquiera o de lo que uno, porque uno dice compra y parece tan sencillo, es ir, dar el dinero y recibir la cosa adquirida. Sin embargo, en materia administrativa, en materia pública, el proceso de compra es bastante engorroso. Cuéntenos un poquito cuáles son los pasos y dónde se tranca habitualmente. Efectivamente, como lo mencionás, en el sector público, el derecho administrativo, bueno, tu área de expertise, sí. Pero el sector público, la función pública, lo que hace un funcionario público tiene que estar escrito en alguna ley. Entonces, cada acto del funcionario público está sometido al escrutinio y tiene que estar expresamente autorizado en una ley. Esa es una diferencia básica de ir a comprar en una farmacia donde yo podía comprar tal o cual medicamento. No me tiene que autorizar a mí en forma privada una ley para comprar. En el sector público hay una ley expresa que tiene que y dice los procesos para la compra. Lo que no está permitido está expresamente prohibido en el derecho público. Y eso es extremadamente importante, ¿verdad? Cada cosa que hace un funcionario público y en particular el gasto del dinero de la gente, porque eso es lo que estamos gastando, el dinero de la gente para retorno a la gente en los medicamentos, tiene que estar estipulado cómo hacerlo y en una ley. En el marco de las compras públicas hay una ley, la 2051, hay un ente rector, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que está mirando siempre el proceso, hay un decreto reglamentario. Entonces, lo primero que hay que entender es que la función pública, la compra pública, está expresamente establecida en una ley. Si la gente quiere saber lo que yo hago, tiene que leer la ley y van a saber eso que está en la ley es lo que tengo que hacer, que es como mi guía, es como mi carta de navegación de qué tengo que hacer para comprar. Sí. Esa carta de navegación indica todos los procesos que yo tengo que hacer para una compra pública. Y estos procesos es una cadena de montaje. En el ámbito de salud, ¿cómo comienza esta cadena de montaje para que yo compre finalmente algo y para que finalmente se distribuya? Los hospitales, que son los servicios, decimos, tienen necesidades, ellos se dan cuenta de que es necesario comprar Ambrosol por la demanda de tal o cual patología y hacen sus especificaciones. O ven que es necesario comprar más ventiladores pulmonares, hacen sus pedidos. Ese es el primer eslabón, la capacidad de planificar la demanda de salud que va a tener el hospital o el servicio. Ese es un tema también bastante importante en salud y es un área donde hay que fortalecer. En el supuesto de que tengamos una buena capacidad, sabemos que tenemos que pedir 1.000, 10.000, 15.000 medicamentos de tal o cual naturaleza. Se arma el pedido. Ese pedido viene a una dirección del Ministerio de Salud llamada Dirección General de Insumos Estratégicos. Si es un equipamiento biomédico, se ven las especificaciones técnicas, que no es un trabajo menor, hay una especificidad muy grande de temas de alta tecnología que hay que evaluar. Lo mismo y lo pertinente para los medicamentos. Se trabaja luego en los pliegos de bases y condiciones. La elaboración de un pliego de bases y condiciones está extremadamente reglamentado. Hay pliegos aprobados por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, que son pliegos que hay que respetar, hay que usar, hay que llenar los espacios. Luego se hace, en el proceso también se hace lo que se llama el estudio de mercado. Si yo quiero comprar un medicamento o quiero comprar un ventilador pulmonar o quiero comprar un monitor paramétrico, cualquier insumo o medicamento en el ámbito de salud, tengo que hacer un estudio de mercado de cuánto cuesta el bien que voy a salir a comprar. ¿Qué es un estudio de mercado? Significa ver todas las compras que anteriormente se hizo en el sector público de ese ítem en particular. Y también salir al sector privado a preguntarle, señor, ¿me puede presupuestar cuánto me va a vender tal o cual medicamento? De ese análisis, que es un análisis grande, que está totalmente reglamentado, surge lo que se llama el precio de referencia. O sea, el ministerio lo que es construye un precio de referencia en base a información de compras anteriores y en base a presupuestos que el sector privado nos envía. Nosotros le preguntamos por mail, trabajamos en instrumentos con la DNSP, pues no hace falta especificar, generamos el precio de referencia. Ese precio de referencia nos da una idea finalmente de cuánto va a ser el valor global de la compra. Si quiero comprar 1.000 medicamentos a 1.000, bueno, 1.000.000, 1.000 millones, entonces nos da una idea y con ese valor global tenemos la idea de qué instrumento de compra pública vamos a usar.
Vamos a hacer una compra directa, vamos a hacer una licitación por concurso de oferta, vamos a hacer una licitación pública nacional, una internacional, una con subasta, una con abastecimiento simultáneo, vamos a hacer una compra. Entonces, todo esto está reglamentado y todo esto lleva tiempo y lo hacen distintos departamentos, una cadena de montaje. Una vez que armamos el precio de referencia, sabemos que vamos a hacer una licitación y no una compra directa, porque el monto nos dice que a partir de tal monto es una licitación. Eso se envía todo ese paquete a la Dirección Nacional de Contratación Pública y lo hace público. Todo esto que le contaba es un proceso interno que hay que fortalecer. Yo le decía, hay cosas que hay que fortalecer ahí en tiempo, en capacidades, en respuesta de armado, estas cosas de programación que le llamamos nosotros. Contrataciones Públicas pone a difusión pública con sus canales, ¿verdad?, de difusión que el Ministerio de Salud quiere comprar tal medicamento. Y entonces los oferentes empiezan a ver el pliego y empiezan a preparar sus ofertas. Este proceso dura 8, 10, 15, 20 Tienen días. plazo. Tienen plazo. Cada Depende etapa de la tiene un plazo. Todo esto que le digo tiene plazo. ¿Qué hace después? Hay un momento, se llama de apertura de oferta. Dado que todo el mundo sabe lo que va a comprar en este pliego en particular, vienen los oferentes, depende de la naturaleza de lo que se va a comprar, y se hace un proceso público. En el COVID en particular, inclusive en Facebook transmitimos el proceso de apertura y los oferentes vienen y presentan sus ofertas. Nosotros en estos días estuvimos, para darte una idea, un proceso de 90 millones de dólares aproximadamente, más o menos, ¿verdad? En guaraní están todos los procesos, donde se presentaron 36 oferentes, aproximadamente 40 ítems. 36 oferentes. Es una pauta de que también los oferentes están confiando en los procesos de contrataciones públicas. Claro. El director nacional de contrataciones públicas hace día en un programa también aquí en el estudio hablaba de que en promedio en una licitación o en un llamado se presentan dos oferentes. Nosotros tuvimos 36 oferentes en este proceso. Pero por 40 ítems. Por 40 ítems. No todos se presentan a los 40. No todos se presentan a los 40. Claro. También tuvimos procesos de 11 oferentes, de 8 oferentes. Ajá. Hay una gran oferta que está viniendo y viene la oferta y ¿cuál es el siguiente proceso? Cada carpeta es evaluada conforme los criterios que el pliego decía, en términos de especificaciones técnicas y en términos del precio también, a ver si nos aleja el precio de referencia que se construyó. Entonces, es el oferente el que define el precio de su oferta. El ministerio no define ningún precio, analiza el precio de mercado y saca un precio de referencia. Y el oferente es el que dice, a este precio te quiero vender. Ese precio no puede estar muy lejos de este precio de referencia. Claro, más o menos 20%. Nosotros nunca ponemos los precios, siempre se habla de que el ministerio sobrefacturó. Nosotros no ponemos el precio de facturación. El oferente, con la competencia y lo demás, dice a este precio quiero vender. Ok, pero ¿qué pasa si en el pliego de licitaciones dice más o menos 20%? Lo que iba a valer 100 puede llegar a pagarse hasta 120, hasta significa 120, eso. Así mismo. Ok, y no hay ninguna oferta que sea 120 y hay de 200. ¿Se compra o no? No, y ese es un punto extremadamente importante y es una de las dificultades que hay también. Porque a veces uno construye precios de referencia con precios históricos. Sí. Y los precios históricos hacen que los precios sean a la baja. Entonces yo pongo un precio de referencia bajo y el oferente me dice, mira, el mercado está más alto y me hace un precio más alto por encima del 20% o el 15% que me permite la ley, abajo, encima. Entonces, ¿qué hace el comité? El comité está evaluando eso. Le pide al oferente, explíqueme por qué está al 30%. Sí. ¿Por qué está por encima de los márgenes que están permitidos? Y el oferente envía es un proceso, envía un desglose le llaman, sí. Es el técnico. Y el comité de evaluación evalúa, no, este desglose no me convence, este desglose sí es correcto y sugiere incluso una contratación por encima del precio de referencia. Esto también puede estar acentuado por la urgencia del medicamento en particular que está en juego. Claro. O sea, no podemos hacer un llamado que dura un montón y por un 25 y tenía que ser 20, dejamos de comprar tampoco. Ajá. Por más de que eso, inclusive puede tener un problema después. Pero, ¿y en qué? Vamos a ir a una pausa enseguida y vamos a seguir hablando ya de los inconvenientes. Acaba de describir el proceso de compra. ¿Sí? Ahora vamos a ir a ver qué es lo que entorpece ese proceso, por qué algunas veces no sirve así como está escrito el proceso. ¿Me permite una pausa, doctor? Y enseguida empezamos a hablar de esos inconvenientes que de alguna manera retrasan y hacen poco efectiva una licitación. Renato.
Acorde a la primavera, por siempre joven, del violín de Renan. Bueno, doctor, los problemas. Te voy a enumerar algunos que los oyentes están escribiendo y que son reiterativos. Los plazos muy largos. Los plazos muy largos no se compadecen con las urgencias que tiene salud específicamente. Las consultas que hacen las empresas, interminables, se tienen que postergar y postergar para poder responder esas consultas. Después, el tiempo de protesta. Las que pierden protestan y eso entorpece otra vez la adjudicación. El tiempo que tiene el comité evaluador, esos 20 días eternos, o sea, esos son plazos que ya de por sí se pueden ir acotando y después los cambios de fondo que requiere la ley, pero supongo que deben estar trabajando en esas modificaciones. Efectivamente, yo por lo que acabas de decir, yo quiero llevarte a trabajar conmigo. Yo creo que sabes perfectamente todos los temas de dificultades que hay en una compra pública. Y para ejemplificar nada más que para que la audiencia entienda, por ejemplo, un tema en particular, un montón de temas podemos hablar de las dificultades que hay, que se pueden mejorar. Hay muchas cosas muy interesantes también en la ley que hoy está vigente de las tiendas virtuales. Pero para dar un ejemplo, cuando una adjudicación ya fue hecha, una adjudicación significa que pasamos por todo un proceso de especificaciones técnicas, de llamado, de consulta, de protesta. Es un proceso largo, complicado que hay que trabajarlo. Le elegimos a una empresa y tenemos la resolución del ministro adjudicando a tal empresa. Esa adjudicación tiene que estar 10 días publicada, esperando a ver si alguien otra vez no protesta. Socorro. 10 días es en un tema de vida o muerte, 10 días no puede ser. Es por eso que yo decía, el proceso de compra establecido ilegalmente no se condice con la urgencia del tema médico. Y vamos a suponer que firmamos de vuelta el contrato. Para firmar el contrato, la ley permite 20 días hasta que se firme el contrato desde la adjudicación. 20 días no es una eternidad. 20 días no existe para una enfermedad urgente. Claro. Entonces, solamente por citar dos elementos, porque si yo voy y firmo antes de los 20 días, yo puedo tener un problema administrativo, por lo que hablábamos. Sí. La ley me exige respetar plazos administrativos. Si yo como director de contrataciones públicas trato de hacer acelerado, yo me expongo a un tema administrativo legal. Sí, y a una nulidad a través de todo el proceso. Yo sé, y yo a veces digo, y esto lo hablamos con el ministro le digo, no me importa, yo voy a abrir esa licitación porque necesitamos ese medicamento, que me protesten después y vamos a luchar contra la protesta. Porque muchas veces las protestas son solamente para dilatar procesos, por temas comerciales, por algún problema entre los oferentes que se quieren embromar entre ellos. Algunas son genuinas, eso no es importante decirlo, pero muchas veces son por temas comerciales. Entonces, y la apertura es tan necesaria como la vida de una persona, como la salud de una persona. Yo tengo un proceso mañana muy importante de compra, y esto sin decir nombres es importante decirlo, que tuve una protesta hoy a las 3 de la tarde. O sea, mañana es a las 9 abre y me entró una protesta a las 3 de la tarde. Una protesta es un tema jurídico que hay que trabajar con distintas áreas, responder. ¿Y qué hace este tipo de protesta? Arriesga una apertura de medicamentos extremadamente accesible para la gente. ¿Cuál es mi postura? Yo veo la protesta, yo entiendo que esa protesta voy a ganarla, porque yo tengo argumentos suficientes para ganarla, son detalles, y voy a abrir mañana esa licitación, porque esa licitación es vida o muerte para la gente. Entonces yo digo a veces, y esto quizás exhorto a los oferentes, que presenten protestas si son genuinamente importantes, no por una cuestión comercial. No estamos en tiempos solamente de comercio, de venta o compra de medicamentos. Estamos en tiempos históricos del país con esta pandemia y son compras importantes. Entonces, yo estoy tranquilo porque hay la argumentación para levantar la protesta. Ya estamos trabajando con los abogados, de hecho están trabajando ahora, estamos viendo, me están enviando unos elementos de la asesoría jurídica del ministerio, mi equipo. Y eso, bueno, vamos a levantar y vamos a ganar la protesta. Pero te genera incertidumbre administrativa y te genera una incertidumbre también personal. Si yo decido abrir, yo voy a tener algún problema después. Hay un riesgo ahí personal. Hay un riesgo personal. Sí. Entonces, son elementos, trabajar hoy en compras públicas en el ministerio es muy estresante realmente. Yo, con mucha franqueza, es muy estresante. Yo estoy ahí desde el 18 de mayo, yo estaba como director general de planificación. Hablé con el ministro y le dije al ministro, yo quiero ayudar. Para mí eso, el lugar más importante que existe hoy en el sector público es la unidad de compra del Ministerio de Salud.
porque es el lugar más importante para la gente hoy. Estar ahí para mí no es un desafío, es una obligación moral tratar de que las cosas sucedan. Y eso es lo que uno va a hacer. En ese proceso hay mucho estrés, pero hay mucha satisfacción también cuando las cosas suceden, y eso es lo que estamos haciendo en el ministerio, tratando de que las cosas sucedan porque el país se va a beneficiar de eso. Excelente, doctor. Bueno, se nos fue el tiempo volando, así que agradecemos mucho tu presencia. Vamos a seguir conversando, vamos a seguir en contacto Con todo siempre. gusto. Así que valoramos mucho tu presencia, tu tiempo, doctor. Sé que tenés ese compromiso importante mañana y te tomaste aún así el tiempo para venir a explicarle a la gente cómo están las cosas. Así que valoramos mucho y agradecemos. Muchas gracias, muy gentil. Y a la audiencia, es mejor que no lleguemos a los hospitales. Cuidémonos y quedémonos en la casa. Sí, señor. Suscribo lo que dice el doctor Emiliano R. Fernández Franco. Nos vamos, nos encontramos en 8 días más. Renan.